Hola, muy buenas chavales, ¿cómo estamos? Aquí Jorvik. Bien, veis que estoy emocionadillo. Ayer fue Estamos a sábado, el viernes fue el streaming aniversario, ¿vale? 2 horitas de novedades a piñón de Star Citizen. Bien, cositas interesantes que han añadido, ¿vale? Esto que estoy viendo es una intro que hicieron en plan... Oh, un evento de las naves y tal, ¿vale? Para darle un poco de lore a la venta aniversario. Tampoco nada especialmente novedoso, ¿no? Vale, antes de nada decir que hay muchas novedades, así que no sé si haré un vídeo, dos, tres, depende de cuánto dure, ¿vale? Ya veremos. Y bueno, vamos directamente a las novedades. Bien, el primer segmento que metieron fue el de las Big Guns, ¿vale? El de las naves capitales. Como estáis viendo, enseñaron la forma exterior, tanto de la Javelin, que es la que estoy viendo ahora, como de la Idris, como del Bengal, ¿vale? También enseñaron interiores del, de la, de la Javelin un poquitín, no enseñaron mucho, pero de la Idris hicieron un tour muy completo, del Bengal también enseñaron bastante, y la verdad es que esta que estoy viendo es la Idris, ¿vale? Un nuevo modelo ensanchado, ¿vale? Es una pasada. Y esto es el interior, ¿vale? Todo muy amplio, ¿vale? Muy Star Wars-esco, con pasillos enormes y tal, nada que ver con las naves actuales. Pero la verdad es que tiene un aspecto brutal. Y bueno, pues eso, ya dijeron que estaban terminando con estas naves y que ya dejaron caer que estaban trabajando en las naves capitales Bandul para la campaña, ¿vale? En Fortitude. Y bueno, pues si queréis ver el segmento entero, os lo miráis en la descripción, ¿vale? En el vídeo original o en el corte que han hecho específicamente para esto. Así que nada, pasamos a lo siguiente. Lo siguiente que nos enseñaron fueron naves nuevas, ¿vale? Variantes y las naves que van a ir introduciendo que tienen ya más o menos listas o de las que tienen el concepto, ¿vale? Y bueno, las primeras naves que mostraron fueron variantes. La que estáis viendo ahora mismo es la Saber Comet, ¿vale? Viene con shotguns y este camuflaje digital nevado, ¿vale? El digital Snow. Y bueno, la verdad es que tiene una pintaza que te cagas, ¿vale? O sea, con el tono azul y el Snow ese, la verdad es que mola mucho. Y aparte, últimamente es un loadout muy popular, el de los shotguns. Esta que estáis viendo es la Avenger Titan Renegade, la versión del Advocacy, de la UE, ¿vale? Se supone que lleva también Sucker Punch, aunque eso no está confirmado, ¿vale? Pero se supone que esta es la que utiliza la abogacía, ¿vale? Esta es la Gladius Valiant, con diferentes armas y misiles que la versión normal. Y aparte esa pintura verde y naranja, ¿vale? Tan característica. Y esta que estáis viendo aquí es la Hornet Whitefire. Tiene una disposición diferente de los motores. Llevan la torreta como la Super Hornet, aunque llevan diferentes tipos de armas, ¿vale? Aparte de, bueno, el este rojo. Esto que estoy viendo aquí es el sistema de decals, ¿vale? Están perfeccionando el sistema para cambiar el tipo de texturas, colores, etcétera, de cada nave para la personalización, ¿vale? Sistema muy chulo, ¿vale? Que ya están empezando a explotar y la verdad es que, bueno, pues tiene muy buena pinta. ¿Vale? La siguiente nave que introdujeron, aparte de las variantes y, bueno, pues eso, la pinturita, es, como estáis viendo, la Caterpillar. Empezaron hablando, bueno, del concepto antiguo, del concepto de la nave y tal, luego enseñaron un par de animaciones, ¿vale? En Greybox, de cómo se tenía que mover. Esto es muy interesante porque es cómo se carga el frontal, también enseñaron cómo se carga el lateral y tal, en la parte posterior. Pero bueno, la verdad es que esto no es lo importante, ¿vale? Porque esto ya lo habían enseñado y tal. Lo importante es el aspecto final, ¿vale? O sea, esta parte. La verdad es que la nave les ha quedado brutal, tanto por fuera como por dentro, ¿vale? Me encanta el aspecto industrial barra militaresco actual, ¿vale? En lugar de futurista. Es un rollo que la verdad es que me gusta mucho, ¿vale? Hay muchas
muchas series y historias, mucha iconografía de ciencia ficción que se basa justamente en eso, en lugar de en el ultra tecnológico futuro de Aegis y Origin, pues un poco en lo que es ese aspecto más minimalista, ¿vale? Más de ¿para qué te voy a poner un panel aquí si se supone que aquí todos sabemos que eso no se toca, ¿vale? Ese tipo de aspecto más austero, ¿vale? Más funcional. Y pues, en serio, me encanta. ¿Vale? No sé, es que no sé qué más decir, ¿vale? Aparte, bueno, es una nave a la que le veo mucho potencial, ¿vale? Mucho potencial, tiene muchos espacios, muchas... Es una nave modular completamente, me encanta esa pantalla del piloto, ¿vale? Espero que le pongan a la nueva Cutlass una parecida porque la anterior que tenía era, bueno, muy poco ilustrativa, por así decirlo, ¿vale? Daba pero poquísima información. Y bueno, pues se agradecería, ¿no? Tener un poco de esta. Y tenemos una Dragonfly, ¿vale? Muy interesante la forma en la que se abren los laterales para eso. Que se te abra y empiecen a salir Dragonflies ahí a piñón tiene que ser muy interesante. Aparte, bueno, dijeron que hay habitáculos tanto en el módulo de comando que se desacopla, ¿vale? Esta parte que veis aquí en el lateral, como uno en el cuerpo principal, lo cual es bastante interesante, porque puedes dejar a gente cuando se desacopla y no se van a morir, ¿vale? Así, en plan, porque sí. Y bueno, la verdad es que esta en concreto, que es de la compañía Covalex, que a algunos les sonará de Crusader, pues la verdad es que es una pasada, ¿vale? En blanco y rojo es preciosa. Me gusta mucho más que el naranja y amarillo industrial este raro que le dieron en el concepto. Y bueno, pues poco más que decir, ¿vale? Os dejo los segundos que quedan para que la disfrutéis. La siguiente nave es la X-85, ¿vale? La 85X, perdón. Y bueno, pues básicamente es una Snowfighter, ¿vale? Viene con la 850X, creo recordar que era, ¿vale? La 890, no me acuerdo. El caso, la nave tamaño Constellation de Origin, ¿vale? Tope de lujo, se supone que viene con todos los sistemas super guays, es más rápida, tal, ¿vale? Pero bueno, es eso, es una nave de lujo para que la gente vaya a la 850, 890 Jump. El caso, eso, que es un Snowfighter, viene sin motor de salto y bueno, sirve pues para dar una vueltecita fuera de la nave y poco más. ¿Vale? Así que nada, tampoco tiene mucho más, como veis, súper deportiva y súper guay, pero la siguiente, bueno, era la nave esperada, ¿vale? Sabíamos todos que sería ya, porque ya nos dijeron en el último Arrondeverse que esta estaba lista, ¿vale? Y si no lista, no esperábamos que volase, pero bueno, por lo menos ya que la enseñasen. Y bueno, es la Herald, como estáis viendo, ¿vale? Es una pulga con un culo enorme, que es todo motor, ¿vale? Ya han dicho que es una drag racer, ¿vale? O sea que esto tira, le metes al boost ¿vale? Te revienta el cráneo contra el respaldo, ¿vale? Ahí la estás viendo meter el boost a fondo en las carreras. Y bueno, pues eso, como ya sabéis, corredor de información, tal. La verdad es que la línea de Drake mola mucho. Las tuberías para alimentar ese enorme motor me encantan. ¿Vale? O sea, me encanta mucho o sea, me vuelve loco ese tipo de lenguaje visual que le han puesto a Drake, ¿vale? Me gusta muchísimo. Luego, aparte, bueno, estáis viendo cómo se despliegan los motores, cómo se despliega el tren de aterrizaje, etcétera, ¿vale? Estuvieron enseñando un poquitín cómo va a funcionar.
Y por último, en la ronda de naves tenemos el reward de la Cutlass hecho por Josh Guns, este tío, que es el mismo que hizo que hizo la Herald, ¿vale? Ya está, tiene el culo pelado ya de trabajar con Drake. Aparte estuvo también trabajando, creo que en el exterior de la Caterpillar, pero así de memoria no te sabría decir. La verdad es que me gusta mucho, pero mucho, cómo la ha dejado, ¿vale? Es mucho más amplia. Por lo que me han dicho, en el interior han dividido los espacios. Ahora tienes la parte de la carga y todo lo de delante. Ha engordado un poquitín, pero es que le hacía falta, ¿vale? Porque necesita capacidad de carga. Me gusta mucho lo que han hecho en el frente, ¿vale? Porque ahora las aletas llegan hasta el suelo. Y no tienes una nose gun, por así decirlo, ¿vale? Una torretilla gimbal en el morro, sino que la tienes en las alas en el cuerpo y la torreta de arriba. Creo que son tractor beams lo que tienen en los extremos de las aletas, porque no parece no parece un arma, la verdad. Pero bueno, también me gusta mucho ¿vale? La cabina que le han hecho, en la que, bueno, pues el piloto y el copiloto se quedan a 2 niveles. Por lo tanto, los dos pueden ver qué es lo que está pasando. Está muy bien eso. Y como veis, ahora el Greybox es una pasada. ¿Vale? Es cierto que parece más gorda, pero también me parece que tenga más mala leche, ¿vale? Está más compacta, más tocha, más... No sé. A mí por lo menos me parece que impresiona bastante más que el diseño original. Que bueno, sí, era funcional y tal, pero nunca entendí por qué tenía esa forma ovalada. Y bueno, ahora sí, ya para terminar, ¿vale? Estas eran las naves que conocíamos. Presentaron el concepto de la nueva Xperia Prowler, ¿vale? La verdad es que es una locura de nave, ¿vale? No tiene nada que ver con nada de lo que han hecho hasta ahora. Para empezar, no tiene cockpit, ¿vale? Como estáis viendo. Sí que lleva piloto y copiloto, ¿vale? Pero no los estáis viendo, ¿vale? Están dentro de lo que sería la cabeza del águila, ¿vale? Entre comillas. Y bueno, tiene algunas historias bastante interesantes, ¿vale? Por ejemplo, lleva los propulsores estos aquí en la panza para el aterrizaje. Lleva puertas individuales, las cuchillas que llevan las alas, que se supone que es para el vuelo atmosférico, para añadir maniobrabilidad. Cuando aterrizan se colocan de tal forma que ofrecen una cobertura a los marines que están saliendo por las 3 puertas laterales, ¿vale? Esas especie de plumas que estáis viendo. Y que, bueno, aparte también ayudan a crear esta sensación, ¿no? Bueno, de haber rapaz, ¿no? Y la verdad es que la nave está súper chula, aunque es horriblemente cara, como todas las naves de Xperia. Pero bueno, es una nave de Black Ops y bueno, pues la verdad es que después de ver esto tengo un montón de ganas de ver qué es lo que van a hacer con los Tevarin, porque esta es una nave alienígena, ¿vale? Es una nave de una raza a la que la humanidad derrotó 2 veces y bueno, ahora están completamente integrados dentro de lo que es la UE y hace unos meses Koshi se convirtió en el primer senador Tevarin, ¿vale? Ya tienen un senador propio. Y bueno, ahí está en ese sistema así bastante interesante, ¿vale? Así que bueno, echarle un vistazo a lo que viene siendo esta nave, que la verdad es que es una pasada, ¿vale? No han decepcionado en absoluto. Para terminar, bueno, pues el DJ Knight, Twerk 17 y gente del estudio de Los Ángeles y de Austin estuvieron, bueno, haciendo un streaming, ¿vale? Bueno, un streaming, estuvieron enseñando un poco lo que es el juego en la 2.6. Lo que estáis viendo ahora mismo ya es ya con el nuevo sistema de vuelo, las modificaciones tal cual están ahora, ¿vale? En Evocati, así que, bueno, pues eso. Se supone que no teníamos, no podemos enseñar nada, pero ya lo han enseñado ellos, ¿vale? O sea, así es como se juega ahora mismo. Y bueno, estuvieron también enseñando todos están jugando con las variantes nuevas, salvo Tyler Whitkin y Discolando, ¿vale? Que están utilizando
una Saber normal y una Super Hornet. Pero bueno, el resto están todos utilizando las variantes, perdón, que están muy pensadas justamente para esto, ¿no? Son todas dogfighters redomadas y están muy bien enfocadas en lo que viene siendo el Arena Commander, ¿vale? Así que, nada, echadle un ojo si queréis, pero bueno, no voy a dejar mucho tiempo porque al fin y al cabo es el Arena Commander que todos hemos visto. Lo siguiente que vimos fue una carrera de Heralds, ¿vale? Para que tuviésemos una idea de cómo, por un lado, cómo se vuela ahora en el circuito con el nuevo sistema, ¿vale? De vuelo rebalanceado y sobre todo de cómo vuela la Herald, ¿vale? Queda muy raro, ¿vale? Porque tiene un montón de garrapatas corriendo por ahí. Algunas incluso no la habían subido ni siquiera el tren de aterrizaje. O sea que bravo. Pero podéis ver que, bueno, en las rectas esto mete unos acelerones brutales. Tened en cuenta que ahora han disminuido mucho las velocidades. Por lo tanto, ¿vale? O sea, hubiese estado bien que hubiese habido una M50 o una 350R por ahí dando vueltas para comparar, ¿vale? Los acelerones. Esta nave acelera mucho. Tanto que, como veis, se saltan mucho las puertas, pero es que además hay momentos en las rectas en los que parece que estén jugando en el sistema antiguo, ¿vale? O sea, una locura. Y bueno, lo mismo, si queréis verlo, os vais al streaming original, ¿vale? Y eso es porque, bueno, esto no es una sorpresa, ¿vale? Esto ya se sabía que estaba aquí y en realidad tampoco es tan diferente. Pero aquí tenéis el gameplay, bueno, lo tenéis aquí, ¿vale? Aquí no lo voy a dejar entero, pues, dura bastante, son 3 rondas de 7 minutos, pero bueno, la verdad es que está el Marine, ¿vale? Uno de los dos niveles, el pequeño, en realidad, pues son 4 contra 4. Básicamente hay que hackear unos terminales y pues bueno, matar y que no te maten, ¿vale? Tampoco vamos a volvernos locos, pero la verdad es que tiene bastante buena pinta, bastante divertido. El streaming se ve un poco mal, eso sí, ¿vale? Hay bastantes cortes en el streaming. Ellos no parecían quejarse en absoluto del funcionamiento, así que presupongo que les irá bastante mejor que a Twitch, la conexión. Pero bueno, básicamente es el tipo de gameplay que tenemos ya en Carea, ¿vale? He visto que corren un poco más rápido, ¿vale? Igual también lo han cambiado para la 2.6. Que ya han comentado, bueno, que la empezaremos a probar la semana que viene seguramente. Y bueno, pues eso, que la verdad es que está bastante bien, ¿vale? A mí me sorprendió bastante, me parece que bastante equilibrado, no es un Call of Duty de te pillan por el lado de Moris, ¿vale? Y no sabes ni quién te ha pegado ni nada. Ni, bueno, pues nada en plan pues eso, de Division, por ejemplo, que termina siendo súper resistente y tardas un montón en matar a la peña. Así que tiene pinta de ser bastante divertido. Me gusta mucho el sistema de radar. Y bueno, pues eso. ¿Vale? La verdad es que el streaming ha estado bastante bien. Algo también que me gustaría comentar, ¿vale? Es, bueno, lo que han hecho con la web, ¿vale? Aparte de la venta aniversario tenéis todos los precios y todo ahí puesto, ¿vale? Link en la descripción. Y que van a sacar las naves de cada marca un día de la semana, ¿vale? Cada día van a sacar los de una nave. Y bueno, pues están en LTI y tal, ¿vale? Naves capitales, lo de todos los años. Lo importante es que Chris Roberts ha decidido, pues, publicar lo que vienen siendo las fechas previstas internas, ¿vale? Las que tienen ellos. Y dice que las van a actualizar semanalmente. Esto significa que cada semana van a decir, bueno, pues esperamos tener esto terminado para tal punto. Y la verdad es que está súper detallado, ¿vale? Link en la descripción, ya sabéis. Pero está increíblemente detallado, ¿vale? Es sorprendente porque tienes una overview principal, pero luego dentro de cada uno, ¿vale? En plan, temas,
luego tienes un desglose de cada tema, ¿vale? ¿Qué es lo que hay que hacer? Vale, pues tiene para las naves, para esta nave hay que arreglar esto, esto y esto, ¿vale? Esto se espera que esté para tal fecha, esto para tal fecha, esto para tal fecha. Y la verdad es que el sistema es muy bueno. Es un movimiento muy valiente porque hasta ahora cada vez que han puesto una fecha se les han comido. Y han decidido, mira, que les den, ponemos directamente las fechas de todo. ¿Vale? Las fechas nuestras, las que nosotros, en las que nosotros esperamos tener las cosas. ¿Vale? No son unas fechas públicas de, oye, chavales, que para este día lo sacamos. No. Es una fecha interna de, mira, queremos tenerlo listo. Esto debería estar listo para aquí. Si no, pues se retrasa. No pasa nada. Porque esto es así, ¿vale? O sea, no es una fecha de lanzamiento hacia la galería, sino que es una fecha interna. Lo que han hecho ha sido meternos en probablemente el último... uno de los últimos niveles de desarrollo, ¿vale? Que no estábamos viendo. Porque ahora vamos a saber en qué están trabajando y qué margen creen que tienen para prácticamente todo. Lo cual es una pasada, ¿vale? O sea, a mí me han dejado flipando por eso. El resumen del... ¿Vale? Para ir cerrando ya. Pues la verdad es que estoy bastante contento, ¿vale? Las naves, la verdad es que es una pasada. El nivel, la calidad gráfica y técnica y de diseño de todas las naves me mola un montón, ¿vale? Ya he dicho que Drake me ha vuelto a ser mi esto favorita, ¿vale? Por motivos obvios, ¿vale? Porque el acabado es brutal. Y bueno, Star Marine, tengo unas ganas enormes de jugarlo. Y bueno, a ver si sacan ya para Evocati la 2.6 y que todo se ponga en marcha. Y nada, la verdad es que después de esta CitizenCon tan rara, que ya digo que a mí me gustó lo que enseñaron, lo que pasa es que es cierto que faltaron cosas, ¿vale? Y se echaron de menos. Aquí no. Aquí es cierto que dije que me gustaría haber visto, bueno, pues eso, la misión de Escuadrón 42, que no llegó a entrar tampoco en la CitizenCon. Pero bueno, la verdad es que si eso significa que salga la 2.6 más tarde, pues prefiero que trabaje en la 2.6 para enseñarla, para avanzarla y tal. Y bueno, eso. La verdad es que el movimiento de poner las fechas es muy, muy valiente por parte de Cloud Imperium Games y la verdad es que muy bien, ¿vale? Estoy muy contento con lo que han enseñado. ¿Vosotros qué opináis, vale? Ya sabéis, comentad abajo, los que habéis llegado hasta aquí, hasta el final del vídeo. Y nada, si os ha gustado, bueno, manita arriba. Si queréis ver más vídeos míos, suscribíos y nos vemos en el siguiente vídeo. In the verse.